El Mundial de Alemania 2006 fue uno de los más memorables del nuevo siglo y nos dejó uno de los partidos más recordados de la historia de la Copa del Mundo. Los cruces de octavos de final depararon un dramático enfrentamiento entre Países Bajos y Portugal, que acabaría siendo uno de los partidos más violentos de la historia. La lucha por pasar de ronda se convirtió en una batalla incontrolable y el árbitro estuvo cerca de suspender el partido tras superar el récord de amonestaciones en una Copa Mundial: 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas. Permanece atento a tu pantalla porque estás a punto de revivir el partido más duro de la historia de los mundiales. El 25 de junio de 2006, Países Bajos y Portugal se enfrentaron en el Frankenstadion de Nuremberg por un lugar en los cuartos de final del Mundial de Alemania. Los portugueses habían realizado una primera fase perfecta ganando todos sus partidos, mientras que los neerlandeses fueron segundos, empatados a 7 puntos con Argentina. El duelo medía 2 generaciones tremendas. Los lusos estaban liderados por un Luis Figo que jugaba su última Copa del Mundo y contaban con históricos futbolistas como Carvalho, Maniche, Deco o un joven Cristiano Ronaldo. La promesa lusa comprendió aquel día lo que es jugar una eliminatoria de un mundial, y sus piernas sintieron la sed de venganza del equipo neerlandés. 2 años antes, Portugal había eliminado a Países Bajos en semifinales de la Euro 2004, y los jugadores holandeses tenían ganas de revancha. El equipo orange estaba dirigido por Marco van Basten y tenía futbolistas como Robben, Sneijder o Van Persie, aunque estaban liderados por los más veteranos. Van der Sar era el capitán de una selección que también contaba con Cocu, Van Bronckhorst y Van Bommel, que nada más comenzar el partido estuvo cerca de marcar. Cristiano Ronaldo comenzaba a volver loca a la defensa neerlandesa y el propio Van Bommel le dejaba un recado por el que sería amonestado. Apenas habían pasado 2 minutos de juego y Valentín Ivanov ya se había metido la mano en el bolsillo. En la ciudad de Nuremberg se juzgó a los causantes de la Segunda Guerra Mundial y 61 años después, un árbitro ruso trataba de hacer justicia entre 2 naciones que durante 90 minutos se declararon la guerra. Los neerlandeses jugaban al límite y 4 minutos después, Boularoud marcó sus tacos en las piernas de Ronaldo. Los jugadores de Países Bajos querían intimidar a la joven promesa portuguesa y los veteranos lusos salieron en su defensa. En el minuto 20, Maniche le devolvió la caricia a Van Bommel y 3 minutos después marcó el 1-0 con un tremendo derechazo. A la media hora Costinha vio otra amarilla por una dura entrada sobre Cocu y minutos más tarde Cristiano decía basta y tenía que abandonar el campo lesionado. El joven extremo de 21 años se marchaba llorando en su primera eliminatoria mundialista y le tocaba ver desde el banquillo el desenlace de un partido que cada vez tenía más tensión. Van Persie rozó el empate en el minuto 37 y un minuto más tarde el árbitro perdonó la expulsión a Costinha. Cada balón dividido se convirtió en una guerra personal y al filo del descanso el partido estalló por los aires. Van der Sar evitó con una gran parada el gol de Pauleta y a continuación Costinha cometió una mano absurda que le costaba la expulsión. Portugal se iba a los vestuarios con un jugador menos y Holanda comenzaba la segunda parte con un disparo de Cocu que hizo temblar el travesaño. Los portugueses tenían que defenderse
y Petit vio la sexta tarjeta del partido. Holanda y Portugal intentaban marcar con disparos lejanos, mientras que Van Bronckhorst desquiciaba a Figo con una nueva patada que sumaba otras 2 tarjetas al partido. La tensión se volvió insoportable y Bularuz sería el segundo expulsado del encuentro. Su manotazo sobre Figo provocó una tangana épica y la eliminatoria acabó por convertirse en una guerra. A continuación, Deco se jugó la roja tras una entrada vengativa y Sneijder y Van der Vaart sumaron 3 tarjetas más a la cuenta tras defender a Heitinga. El colegiado ya no sabía cómo controlar aquella batalla y Ricardo y Nuno Valente fueron los siguientes en ser amonestados. Portugal trataba de ganar tiempo y Deco acabó expulsado tras ver su segunda tarjeta amarilla. Países Bajos apuraba sus opciones de igualar el partido y los lusos defendían su ventaja con 1 menos. Ya en el tiempo de descuento, Van Bronckhorst vio su segunda amarilla y se convirtió en el 4º expulsado del partido. Deco y Van Bronckhorst eran compañeros del Barcelona y juntos acabaron viendo el final de un partido infame que se les había ido de las manos. Poco después el árbitro señaló el final del partido y dio por finalizada una guerra que rozó el esperpento. Portugal ganaba 1-0 y pasaba a cuartos de final, mientras que Países Bajos se despedía de la Copa del Mundo. Ivanov amonestó a 8 jugadores y mostró 20 tarjetas, 16 amarillas y 4 rojas en un partido que batió todos los récords y se convirtió en el más violento de los mundiales. El colegiado ruso se despidió del fútbol tras aquella infame tarde de golpes y expulsiones, y aunque ya lo tenía decidido, puso fin a su carrera dirigiendo el partido más difícil de su vida. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, cargó contra el colegiado por no haber protegido el espectáculo, y aquel maravilloso Mundial de Alemania se recordará, entre otras cosas, por la batalla de Nuremberg.